Un disparo se escuchó al otro lado de mi casa, rápidamente me dirigí al origen del sonido, el cual era el cuarto de mi papá. Su cadáver me recibió en la habitación, sus sesos estaban en una de las paredes, y su pistola estaba en su mano. Él se había suicidado. No pude evitar vomitar, salí del lugar y llamé a la policía. No tardaron en llegar, rápidamente retiraron el cadáver. Ellos buscaron una carta de suicidio. Vi que un policía tomó una carpeta de mi padre, la abrió, y empezó a leer. Vi como su rostro se horrorizaba mientras iba leyendo. Guardó las hojas en la carpeta, se acercó a mí, me la entregó y dijo: asegúrate que nadie más lea esto, ni siquiera tú deberías de leerlo, pero si te da curiosidad, lo descubrirás la siguiente semana. Él salió de mi casa, un segundo disparo se escuchó en el patio de mi casa, el policía también se suicidó. Simplemente desarrollé un trauma por ese suceso. El lunes mi mamá me metió al psicólogo. No entraré en detalles de lo que pasó en el psicólogo, pues eso no tiene mucha importancia, solo diré que no quería hablar, por eso me dieron una pequeña pizarra y un plumón para poder comunicarme. El martes usé el telescopio de mi padre era astrónomo, él me dio un gran interés por el espacio, él me regaló un telescopio que era más cercano a un juguete que a un telescopio, pues solo podía ver la luna un poco más cerca. Esa vez decidí usar el telescopio de mi padre, pero había algo raro, no veía planetas, solo unos cuantos escombros flotaban por el espacio. Esto se me hizo raro, pero supuse que tal vez me confundí, y en realidad está viendo el cinturón de asteroides. El miércoles volví a usar el telescopio, pude ver a Venus y Mercurio, pero Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno no estaba, ni siquiera el cometa Plutón está en su lugar. Esto en verdad se me hizo extraño. Lo que hice fue mencionar eso en redes sociales para ver si alguien más notó que algunos planetas desaparecieron. Algunas personas escépticas dijeron que eso era imposible, pero otros mencionaron que tampoco podían ver esos planetas. También hablaban de que algunos cometas y el cinturón de asteroides completo habían desaparecido. En una hora, pude ver en las noticias que ellos también notaron la desaparición. Habían algunos astrónomos dando teorías, bastantes personas se asustaron. El jueves se mencionaron suicidios al creer que se acercaba el fin del mundo. Según ellos la desaparición de los planetas era una señal, pero la mayoría simplemente lo ignoró, no le prestaban atención, hacían como si no hubiera pasado nada. Algunos decían que esto era una cortinilla de humo, un simple invento. Me sorprende que algunas personas digan que los planetas se van en su lugar, en contrarias, pero ellos decían que la desaparición simplemente era cortinilla de humo. El jueves la luna desapareció, o debería decir que se destrozó. Fue una noche de luna llena, todo el mundo pudo ver cómo se empezó a gritar para al final destruirse en 1000 pedazos, pero los escombros no llegaron a la Tierra, simplemente desaparecieron. No podría describir el terror que sentí al ver eso, simplemente tengo que decir que no pude dormir esa noche. Muchos horrores pasaron por mi cabeza intentando explicar qué le pasó a la luna, incluso los recuerdos de los cadáveres de mi padre y el policía dejaron de aterrarme. Simplemente presenciar la destrucción de la luna causa un miedo diferente, no sé cómo explicarlo, pero es un miedo mucho mayor a los que he sentido en el pasado. Aquel satélite que estuvo ahí por milenios y se destruye de la nada, es una especie de sensación de vacío e insignificancia propia. Simplemente, sin la luna se fue de la nada, que garantiza que no le pase lo mismo a la Tierra. El viernes salió un video a la luz, era una toma de la luna mucho más cerca, se podía ver claramente cómo se descabrajaba la luna para al final explotar. Hubiera sido casi lo mismo que presencié desde la Tierra, pero había algo más, varias sombras se podían ver pasando por la superficie de la luna, eran como tentáculos, incluso algunas personas afirman que se ve un tentáculo metiéndose en el interior de la luna. La NASA ha dicho que ese video es falso, todos nos lo hubiéramos creído si él fuera por la obvia desesperación de quien lo decía en recalcar que el video era falso. También negaron la desaparición de la luna y de los planetas, era imposible no sospechar, pues realmente los planetas no estaban ahí, todos en la Tierra presenciaron la destrucción de la luna. El sábado decidí leer algunos escritos sobre el espacio de mi padre, tengo que decir que algunas lágrimas escaparon de mis ojos al recordarlo. Mientras leía, volví a encontrar la carpeta que leyó el policía, esta tenía y escrito, posible nuevo cometa, abrí la carpeta y empecé a leer. Al parecer mi padre encontró un nuevo cometa, lo llamó Pluto, por el dios griego de las riquezas y la suerte. En un principio me sentí feliz de que mi padre descubriera un cometa, ya está pensando en mandarle estos escritos a la NASA, quería que el nombre de mi padre y el mío estuvieran marcados en la historia, pero al seguir leyendo entendí por qué no habían anunciado el descubrimiento de Pluto. Pluto no era un cometa, era un monstruo. Mi padre escribió que Pluto destruyó a los planetas desaparecidos. Al final de los escritos se menciona que el domingo se mandarían
estos escritos a todo el mundo, simplemente no sabía qué pensar. Había algo afuera en el espacio destruyendo planetas, en el fondo quería que mi padre fue una alucinación, pero si es verdad, en la mañana del siguiente día descubriría la verdad. El domingo muchas personas recibieron la información de Pluto, pude escuchar varios gritos de afuera, gritos de horror al saber la cruda realidad de lo que en realidad pasaba. El lunes, no pasó nada, la gente hacía como si no pasara nada, a veces hacían comentarios sobre que Pluto era falso, que nunca llegaría a la Tierra, pero era obvio que en el fondo lo sabían, podías ver sus rostros de tristeza que intentaban ocultar con una sonrisa falsa. El martes contrastó con el lunes, literalmente fue un caos, el miedo de las personas se manifestó en disturbios, empezaron a culpar al gobierno de haber creado a Pluto. ¿Cuál es el sentido de eso? La verdad es que no tiene sentido, el ser humano busca respuestas, usa la ciencia para lo que pueden explicar y la religión para lo inexplicable. La respuesta que la gente creó fue que es culpa del gobierno, una respuesta realmente vaga pero suficiente para mantenerlos cuerdos, o lo que ellos llamaban cuerdos, quemaron casa, destruyeron propiedad ajena, mataron personas inocentes, los malditos se comportaban como animales. El miércoles fue igual, solo que el odio fue contra mi familia. Ellos investigaron, descubrieron que mi papá descubrió Pluto, su mente en busca de respuestas les hizo pensar que mi padre trajo a Pluto a la Tierra. Según ellos, cuando la sangre de mis parientes sea derramada, Pluto se irá del sistema solar. Varios de mis familiares murieron ese día, algunos ni siquiera eran familiares, solo compartían mi apellido, y yo nos encerramos en el sótano. Esos supuestos humanos quemaron nuestra casa, pero las llamas no llegaron al sótano. Sé que estuvieron en las cercanías por horas, pues en el sótano se podía ver hacia afuera. El jueves usé mi celular para ver las noticias. Al parecer la gente al matar a varios de mis familiares y ver que Pluto seguía allí, se dieron cuenta de sus horribles actos. Algunos simplemente acabaron con sus vidas, otros llenaron iglesias para confesarse y rezar. Esta vez estaban dando al gobierno cantidades exorbitantes de dinero para crear algo que mate a Pluto. Como ya no buscaban asesinar a mi sangre, decidí salir, y pude ver algo que las noticias no explicaban. Pluto está ahí, arriba en el cielo, como una gran mancha que se hacía cada vez más y más grande. Él estaba cerca, la más pura sensación de terror. Podía ver a quien destruyó los planetas y a la luna, y venía hacia la Tierra, la destruiría, y acabaría con siglos de civilización, ciencia y cultura. Trate de engañarme pensando que la Tierra no acabaría así, siglos de existencia no podrían acabar de o a nada, pero no pude engañarme, sabía que mi fin estaba cerca. El viernes pasó algo raro, casi todo el mundo compartió un sueño, en el podíamos ver a Pluto mucho más cerca, ya en la atmósfera de la Tierra, y extrañamente habló, se hizo llamar Imhotep, el hijo más poderoso de Geira. Una vez que dijo eso, el sueño acabó. En el día el gobierno habló, sus palabras fueron claras pero desgarradoras, el final de la Tierra era inevitable, lo único que podían hacer era mandar a algunas personas al espacio para escapar de Pluto. Algunos fueron seleccionados, otros pagaron por entrar, el precio era realmente enorme, pocos fueron los que pudieron pagar para escapar de la Tierra en un cohete. Por suerte yo fui seleccionado para escapar de la Tierra, los cohetes escaparían el sábado. El viernes salía a pasear por última vez en la Tierra, me arrepiento de haber tomado esa decisión. La depresión y tristeza de las personas condenadas a morir se olía en el aire, algunos caminaban tristes, otros se desplomaban en el suelo y lloraban. En este día casi en él había luz, pues Pluto bloqueaba los rayos solares con su enorme cuerpo. El sábado me subieron al cohete, no me encontré con mi madre, pues ella escaparía en un cohete diferente al que me metieron. En unos minutos abandoné mi planeta, pude ver a Pluto más de cerca en el espacio, era más colosal de lo que imaginaba. Algunos cohetes chocaron con Pluto, realmente espero que en ninguno de ellos estuviera mi madre, aunque no lo puedo saber, y la incertidumbre me mata. Hoy es domingo 6 de septiembre de 2020, son las 10 p.m. hora mexicana, puedo ver al Pluto acercarse a la Tierra, no puedo hacer nada más que llorar por la gente que está atrapada en la Tierra. Es por eso que para todos en la Tierra, ¿qué? ¿No crees que Pluto es real? Sal afuera ahora y compruébalo tú mismo.